Bueno, nuevamente aquí estamos en Apuntes. Dijimos que vamos a hablar de inteligencia artificial. Raúl Morino estuvo dando una charla hace algunos días en el Polo-TIC y dijimos tenemos que traerlo para que nos aclare un poco el panorama. Bueno, comentamos que Raúl Morino es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y nos va a aclarar algunas dudas que tenemos de inteligencia artificial. Yo creo que varios tenemos dudas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bueno, para su tranquilidad, yo también tengo muchas dudas, así que bueno, vamos a hacer lo posible. Quedamos más tranquilos entonces. No, porque... Digo, hoy el mundo está hablando de inteligencia artificial, no hay día que uno abra un portal de noticias y se haga referencia, o al menos en la semana, sobre la inteligencia artificial, y más a partir de que los expertos, los dueños de pronto las industrias relacionadas con la tecnología salieron a decir, ojo que es peligroso. Entonces uno dice, bueno, pero se asusta porque no tiene desconocimiento, eso por un lado, salvo que sea un experto y que tenga más claro el panorama, pero al mismo tiempo dice, ¿la inteligencia artificial es algo que surgió ahora porque se habla ahora o tiene historia? Estuvimos investigando un poquito nosotros, pero bueno, Raúl, vos sos el experto, sacanos esas dudas. Nos atraviesa la inteligencia artificial desde hace tiempo, ¿no? Ya inteligencia artificial tenemos en nuestras vidas hace mucho tiempo. Tenemos una máquina de inteligencia artificial muy potente conviviendo con nosotros que se llama celular. Y hace un montón de tiempo que ya estas premoniciones así un tanto tremendistas de que se va a acabar el mundo, de que se va a acabar el trabajo, que se va a acabar la vida como la conocemos, viene sucediendo y me parece un poquito más del lado del temor a lo desconocido, como vos decías, más que en algún hecho fáctico que lo pueda revelar, ¿no? Son todas especulaciones en base a una serie de desarrollos científicos, tecnológicos, que van apareciendo en la vida cotidiana de las personas y bueno, y en cierta manera van impactando en este tipo de opiniones a nivel mundial. Otro de los aspectos que también se puede evaluar es si realmente estos anuncios por parte de los grandes corporativos de estas empresas que generan herramientas de inteligencia artificial tienen este horizonte tan tremendo como marcan, o hay quizás, ¿por qué no?, algún interés económico detrás, ¿no? Claro. Cuando salió ChatGPT, que dijeron que se acababa el mundo como lo conocíamos a las 13 y que había que suspender todo por 6 meses, ¿recuerdan esa noticia? Sí. Todo esto ha sucedido en menos de 6 meses, ¿no? Tal cual. Muy poquito tiempo salieron 3 empresas grandes con sus productos de inteligencia artificial con aplicaciones similares a lo que es ChatGPT, ¿no? Entonces... Sí, de hecho, por ejemplo, Elon Musk era uno de los que se pronunciaba y decía que era peligroso, después sale a decir, bueno, es como tienen que ir para mi lado o de pronto trabajar con mi empresa porque es como la confiable, también es una cuestión de intereses, está claro que viene por ahí también, ¿no? Sí, hay un juego entre correr el límite de lo conocido, porque son desarrollos que tienen atrás mucha tecnología, muchos años de desarrollo. El término de inteligencia artificial apareció en escena en 1956, en un evento muy grande en Estados Unidos donde se juntaron todos los que estaban en ciencia de la computación en ese momento, ¿no? Entonces, desde ese momento empieza una carrera por las aplicaciones, por las soluciones, por la innovación, desde lo que se ve y lo que podemos consumir todos, pero también el sector científico, tecnológico, el ambiente académico empieza a tomarlo esto como un desafío en sí mismo, ¿no? ¿Cómo podemos evolucionar aún más la máquina de lo que tenemos conocido? Bueno, ¿y cómo nos atraviesa a nosotros la inteligencia artificial? Digo, más allá de en lo cotidiano, dabas el ejemplo, pero digo a nosotros en el ámbito universitario, en el ámbito académico, ¿cómo nos tenemos que preparar frente a esto que si bien ya existe, es inminente que se va mejorando constantemente y que hoy está en el centro de la escena? Bueno, una noticia muy reciente es que también, así con horizontes grises, hablaba de que se acababan los profesores, nos acabábamos los profesores tal como nos conocemos, ¿no? Al día de hoy. Y me parece que aún estamos muy lejos de eso, ¿no? Sí. Bueno, hablaban de casi todas las profesiones, ¿no? De todas las profesiones, pero digo, esto también sucedió cuando, por ejemplo, apareció la máquina de vapor, o apareció la calculadora, o apareció el celular, inclusive en las aulas, que era como la gran revolución, o la computadora, ¿no? Las computadoras personales adentro del aula. A tu pregunta de cómo nos tenemos que preparar, mi opinión es que yo creo que tenemos que abordar este tema, como se está haciendo en un montón de lugares a nivel universitario, poner grandes acuerdos de para qué vamos a utilizar la inteligencia artificial, llámese desde un procesador de texto, un generador de contenidos,
un generador de imágenes en arte digital. Bueno, hay inteligencia artificial también para generar música o piezas de sonido. Entonces digo, me parece que la discusión está en dos grandes puntos. Uno, en cómo la vamos a utilizar, y la otra es nosotros como docentes cómo nos vamos a posicionar frente a estas herramientas dentro del aula. Me parece que esa resignificancia, esa volver a mirarnos y pensarnos cómo docente vamos a tener que conducir las prácticas áulicas, me parece que ahí es en donde tenemos que tomar las riendas dentro del ámbito universitario. ¿Obliga, por ejemplo, a las universidades a mejorar el contenido, a modernizarlo, a avanzar hacia un contenido que contemple esto? Digo, porque mucho se habla a veces de que los planes de estudio han quedado un poco atrasados en el tiempo, que hay una realidad más allá de la inteligencia artificial que hace que sea necesario ir actualizándolo más seguido a un plan de estudio. Eso también es un desafío, ¿no? Totalmente, y esto tracciona en cierta manera. Estos desarrollos tecnológicos siempre están por delante de las políticas públicas, de los gobiernos, de los estados, de la educación. Siempre aparecen y después nosotros como que estamos un poquito por detrás. Lo que tú mencionas de los planes de estudio no es solo a raíz de la inteligencia artificial. No, en realidad obvio. es a raíz de un la demanda es por otras cosas también. Digo, ¿no es esto cierto? lo va a acelerar, calculo, Pero el proceso. la inteligencia artificial vino a quedarse, lo mismo que pasó en la pandemia cuando no sabíamos conectar ni siquiera una videoconferencia, ¿no? Y sucedió de un momento a otro. Y lo que antes parecía, la educación a distancia, parecía como un tema tabú, muy circunscripto a pocas personas, hoy en día ya es algo muy común. ¿Y cuánto pasó? En nada, en menos de un año, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que cumple la inteligencia artificial a la hora de...? Porque mucho se hablaba de... Bueno, o sea, se dijo mucho en relación a los oficios, trabajos que iban a desaparecer, pero también se habló de empezar a establecer parámetros de realidad y de fake, por ejemplo, o de la fake news a través de la información, pero de todo lo que podía ser algo armado, ficticio, a partir de la inteligencia artificial. ¿Cómo se pueden establecer esos parámetros? Para que de pronto, me acuerdo la imagen que surgió del Papa con ese camperón blanco, que uno la veía y decía, bueno, se compró un camperón nuevo el Papa, y no, era todo producido por inteligencia artificial. La otra vez veía imágenes de una película muy conocida que alguien le pidió a ChatGPT que le armara escenas de las de postcrédito y nuevas a partir de esa peli y armó toda una escena absolutamente nueva. Digo, ¿qué es lo real y qué no? Y si va a ser necesario tener ese parámetro que determine qué es real y qué no. Bueno, ahí es donde me parece que los humanos vamos a seguir haciendo la diferencia, ¿no? Poder distinguir qué viene de una generación artificial, por decirlo de alguna manera, o qué viene de la producción humana, en donde nosotros tenemos que agudizar el criterio. Y eso es lo que me parece que, llevándolo y trasladándolo al ambiente universitario o al aula, no digo universitario, a la educación en general, es en el rol que tenemos que posicionarnos a los docentes. Finalmente, ¿quién generó el contenido? Porque la fuente sería en el caso nuestro, ¿no? No solo la fuente, sino entender la sustancia de lo que está escrito o de lo que nos está presentando el estudiante, porque es tan inválido si lo generó, la discusión va por el lado de que si es tan inválido si lo generó inteligencia artificial o se lo dio otra persona. Finalmente es un contenido que ese estudiante no produjo. Claro. Y lo que nosotros deberíamos indagar como docentes es si el estudiante comprende lo que nos está diciendo, independientemente de si se lo generó ChatGPT o se lo dio un compañero o se lo dio un amigo, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, lo que nos está diciendo esto es, mira, contra inteligencia artificial, contra el celular, contra la computadora, no vamos a poder competir. Entonces lo que tenemos que ver es cómo diseñamos nuestros exámenes, por ejemplo, o nuestras currículas. Vengo de hace muy poco tiempo de realizar una experiencia y analizando estos casos de fraude, plagio, exámenes en Colombia, trabajando con unos colegas allá en algunas facultades y universidades. Y cuando nosotros diseñábamos exámenes hechos por docentes humanos, los sometíamos a máquinas, a programas de computadora, ¿no? Con inteligencia artificial, todos terminaban aprobando con nota superior a 7. Y la conclusión fue,
no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, pensemos cómo estamos haciendo los exámenes, porque si nosotros estamos diseñando exámenes que una computadora que no cursó con nosotros, que no estuvo en el aula, que no leyó lo que nosotros leímos, está probando con más de 7, bueno, hay quizás una falla en cómo hacemos los exámenes, ¿no? Entonces, en el ambiente educativo viene por ese lado, me parece más, la discusión, cómo nosotros en el aula manejamos esto con los estudiantes y en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pueden generar, digo, a partir de la inteligencia artificial y con este boom que hay ahora de hablar del tema, porque volvemos a lo mismo, ya existe la inteligencia artificial desde hace tiempo, obviamente esto también va mejorando, se pueden crear carreras exclusivamente que se aboquen a eso, a estudiar específicamente la inteligencia artificial. Sí, ya hay, en Argentina hay universidades que tienen carreras universitarias que toman el tema de inteligencia artificial desde distintos ámbitos, desde la parte de educación, desde la parte de aplicación y desde la parte del análisis. No solo el análisis, sino de cómo generamos herramientas de inteligencia artificial. Porque detrás de todo esto hay modelos matemáticos, hay mucha programación, hay mucha lógica, que hay que... O sea, que alguien tiene que sentarse a pensarlo y hacerlo y armar esos códigos para que realmente funcione. Claro. Entonces, es multidisciplinario también el desafío de poder tener carreras de inteligencia artificial en todos los aspectos, ¿no? Claro. Desde cómo construimos modelos de inteligencia artificial, más el algoritmo, más la matemática, más lo duro, hasta cómo la aplicamos en distintas disciplinas. El derecho, el arte, las ciencias exactas, naturales, todas. La gran pregunta que nos hacemos, ¿representa peligro? Porque digo, si nos ponemos a pensar de que representa peligro algo, todo tiene algo de peligroso, ¿no? Según en las manos donde esté, parece una película de ciencia ficción, pero es así. Me imagino que la inteligencia artificial tiene que ver con eso también. Es como cualquier herramienta que nosotros mal utilicemos. Con un martillo puedo clavar un clavo y construir una casa, y también le puedo pegar a alguien y dañarlo seriamente. Tal cual. Entonces, me parece que la inteligencia artificial representa un peligro siempre y cuando nosotros no sepamos conocer nuestras vulnerabilidades. Hay actividades que todavía la inteligencia artificial está muy lejos de solucionar o de abordar. La emotividad, la empatía, algunos aspectos de la creatividad y de la genialidad son aspectos que todavía están reservados para nosotros los humanos, y ahí es donde vamos a seguir haciendo la diferencia. Y hay algo más. Todo esto funciona dentro de sistemas informáticos, funciona con energía. O sea, finalmente podríamos desenchufar esta máquina. Claro. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Y seguimos teniendo, ¿no? Entonces, por más que uno pueda tener toda la ciencia ficción que quiera en estos sistemas de inteligencia artificial, me parece que está muy lejos de reemplazar algunas funcionalidades humanas que no son propias, y es lo que hacemos la diferencia. Raúl, vos hablábamos de la importancia de pronto de la formación, en este caso nos metíamos con el ámbito universitario. ¿A partir de qué edad sería ideal empezar a hablar de inteligencia artificial en la formación? Digo, por ahí decíamos universitario, pero se puede hacer más antes, digo, primaria, secundaria, ya se puede empezar a formar, a darle señales a los chicos de lo que significa, de los riesgos, de marcar esa diferencia. Claramente, esto es un proceso, ¿no? Entonces, nosotros podemos darle herramientas a las personas para que aprendan a utilizar las herramientas de inteligencia artificial, y después podamos darle herramientas a las personas para que aprendan a crear contenidos en inteligencia artificial. Esto empieza como la educación misma, ¿no? Hoy se habla de los nativos digitales, donde ya desde muy temprana edad se los empieza a vincular con cuestiones tecnológicas. La inteligencia artificial es una herramienta tecnológica más como cualquier otra, con otras potencialidades y con otras aplicaciones, con lo cual uno puede empezar a pensar en actividades con los chicos en temprana edad, de forma más lúdica, en la utilización de herramientas, en aprender jugando a utilizar herramientas de inteligencia artificial, aún sin saber cuál es el verdadero motor. Pero ya los vamos preparando para que en una edad más avanzada, primaria, secundaria y ni hablar de la universidad, puedan involucrarse en otra parte del proceso. Aprender a hacer un código, diseñar una herramienta, poder aprovechar estas herramientas como ChatGPT para generar textos, validarlos, confrontarlos con otros textos bibliográficos, encontrar las citas, hacer el rastreo. O sea, hay un montón de actividades que se pueden hacer en el aula con la inteligencia artificial, con ChatGPT en el aula, que es mucho más nutritiva para la mente de los estudiantes,
exige para los docentes una mayor preparación. El otro día veía una nota que habían reproducido algunos medios del mundo que hablaba sobre una valoración que había hecho Sting sobre este tema. Dijo, bueno, que iba a ser todo un desafío el tema de, para los músicos, lo que es la parte creativa, defender los derechos musicales de ellos mismos, de estos artistas, frente a lo que se venía que era la inteligencia artificial en la música. Lo mismo decían, los guionistas de cine, de producciones televisivas. Bueno, ahí está el desafío, discernir, ¿no? Que también va a ser parte de nuestra tarea, que bien lo decías vos, Raúl. Tal cual. Estos anticuerpos que encontramos, como el que vos marcás en la música, apareció en todos los niveles. Las universidades, muchas universidades de gran prestigio y mucha trayectoria, directamente su primera reacción fue suspender las herramientas de inteligencia artificial en el aula. Gobiernos como Italia prohibió el uso de herramientas de inteligencia artificial hasta que, por lo menos de este tipo, hasta que estuvieran dadas las garantías de la privacidad de los datos que se manejaban, ¿no? Entonces, el comité de estos temas europeo lanzó un decálogo para la utilización de herramientas de inteligencia artificial en toda la industria, porque hay inteligencia artificial hasta en los lavarropas tenemos hoy en día. Tal cual. Recientemente, ahora hace muy pocos días, el gobierno de Estados Unidos, una comisión específica, acaba de lanzar también una serie de recomendaciones para el uso de inteligencia artificial en distintos tipos de actividades, desde educativas hasta industriales. Y esto ha sucedido en un plazo de 6 meses. O sea, recién se están saliendo los grandes acuerdos para saber hasta dónde podemos utilizar la inteligencia artificial. Y sobre todo saber que podemos convivir y que no es tan malo como uno, al menos a uno le quieren hacer creer. Muchísimas gracias, Raúl, por esta visita, y seguramente vamos a volver a hablar en cualquier momento con vos. Así pasaba Raúl Marino, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, hablando de inteligencia artificial. Espero que les haya servido la nota, porque a nosotros nos ha servido y de mucho. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Estamos en Apuntes en el 30 de la TDA.